Hola, buenas tardes. Entonces seguimos con los factores ambientales que afectan a los pollitos cuando están en el galpón. ¿Listo? Entonces tenemos que estos factores son la temperatura, la humedad, la ventilación y la iluminación. Generalmente estos factores, cuando están mal llevados, cuando no tenemos un buen control de estos, pueden ser causa de enfermedades o retrasos en el crecimiento del pollito y retrasos en la ganancia de peso. Bueno, con respecto a la temperatura, primero hablamos de la termorregulación de las aves, ya que estas no tienen la capacidad de regular la temperatura de su cuerpo durante los primeros 5 días de edad. Ellos alcanzan la termorregulación más o menos a las 2 semanas de edad. Aún así, podemos decir que las aves son deficientes en el control de su termorregulación porque ellas no tienen glándula sudorípara, ¿sí? Entonces, la supervivencia de las aves dentro de estas primeras 2 semanas depende mucho de las medidas de control de temperatura que tenga el criador dentro de su galpón. Entonces, cuando estamos en climas cálidos, generalmente no se utilizan paredes, se utilizan a veces muros de 20 o de 30 centímetros para que de pronto el viento no les llegue muy directo a las aves, ¿sí? Y el resto va a ser con mallas. Se van a utilizar extractores en climas extremadamente cálidos o ventiladores también que ayuden a mejorar la temperatura dentro del galpón. En esta imagen podemos observar la temperatura ideal de acuerdo a las semanas de vida del pollito. Entonces nos damos cuenta que las 2 primeras semanas la temperatura puede estar en un promedio de 30 a 32 grados centígrados, ya que ellos necesitan bastante calor por su dificultad en la termorregulación. Entonces, con ayuda de una herramienta que se llama termómetro, nosotros podemos tener esto dentro del galpón para estar observando y controlando la temperatura. Cabe decir que dentro de estas 2 semanas los pollitos van a estar en redondel y van a estar cubiertos también por cortinas. Durante estas 2 semanas no se deben tener las cortinas abajo. Una forma muy práctica de observar si la temperatura está adecuada o no dentro del galpón, ¿sí? Es observar la distribución de los pollitos, ¿sí? Entonces generalmente cuando hay una temperatura muy alta los pollitos van a jadear, ¿sí? Van a respirar con el pico hacia arriba y su respiración va a estar bastante aumentada y se van a alejar de la criadora o de la lámpara de calefacción o del bombillo, que es la primera figura que nos muestra, ¿sí? Si la temperatura es demasiado baja, ¿sí? Los pollitos se van a amontonar debajo de la criadora para obtener más calor, ¿sí? Si de pronto ustedes tienen deficiencias en las cortinas y hay corrientes de aire muy fuerte, los pollitos se van a ir hacia un rincón donde se pueden resguardar de estas corrientes de aire, ¿sí? Y si la temperatura es correcta, vamos a tener a los pollitos distribuidos por toda la parte del galpón o del redondel en este caso, porque están a muy temprana edad. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta la temperatura, ¿sí? Porque es que cuando los pollitos no tienen una temperatura ideal, generalmente ellos bajan el consumo de alimento. Bueno, dentro de la producción de pollos de engorde tenemos que tener mucho cuidado con el estrés por calor.
¿sí? Entonces, cuando la temperatura ambiental supera los 35 grados centígrados, es probable que el pollo sufra estrés por calor. Y cuanto más tiempo estén las aves expuestas a las temperaturas elevadas, mayor será el estrés y mayor serán sus efectos. Entonces tenemos que tener en cuenta que la eficiencia del ave en la producción de carne y en la utilización de alimento decae cuando el ave debe soportar temperaturas que están bastante debajo del nivel confortable. Generalmente cuando ya están grandes, las aves tienen unos niveles de temperatura de 25-26 grados centígrados. Las aves tienen muy mala defensa contra el calor y su sistema de enfriamiento no es muy eficiente, como ya les decía anteriormente, porque estas carecen de glándulas sudoríparas, ¿sí? Y generalmente las aves intentan adaptarse al calor jadeando o respirando rápidamente con el pico abierto, ¿sí? Ellas empiezan a comer menos, beber más, ¿sí? Y mantienen las alas estiradas del cuerpo, descansando generalmente sobre el piso, porque ellos van a encontrar una superficie fresca en esto. Tenemos que tener en cuenta que cuando las aves jadean, este proceso permite que ellas controlen su temperatura corporal mediante la evaporación del agua de las vías respiratorias y de los sacos aéreos. Pero entonces, cuando hacen este procedimiento, las aves van a empezar a gastar más energía, ¿sí? Cuando gastan más energía y comen menos, entonces ahí vamos a tener aves con un peso corporal no acorde a lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces también debemos tener en cuenta que las condiciones de alta humedad hacen que este proceso de jadeo sea menos eficaz, ¿sí? Cuando las temperaturas altas se mantienen durante periodos de tiempo muy prolongados, es posible que el jadeo resulte insuficiente para controlar esa temperatura corporal. Entonces ahí es donde el ave empieza a sufrir estrés calórico, ¿sí? Cuando esto ocurre, la temperatura del pollo aumenta, la frecuencia respiratoria también aumenta y todo el metabolismo del pollo aumenta, mientras disminuye la oxigenación de la sangre. Y esta disminución de la oxigenación de la sangre es lo que nos va a causar el estrés fisiológico y esto puede ser letal para las aves. ¿Okay? Aquí podemos encontrar mortalidad de aves por estrés calórico. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer cuando tenemos temperaturas muy altas? ¿Sí? Generalmente, para climas cálidos, debemos tener una densidad de los pollos por metro cuadrado muy bajas, ¿sí? A veces se manejan 8 pollos por metro cuadrado. Cuando ya es demasiado cálido y hay deficiencia de viento, se llegan a manejar hasta 6 pollos por metro cuadrado, ¿sí? Debemos asegurarnos de que la disponibilidad de agua sea fresca y sea limpia. Debemos o podemos hacer es alimentar a las aves en las horas más frescas del día, o sea, bien temprano, este tipo de las 6, 7 de la mañana, y ya cayendo la noche a 6, 7, 8 de la noche, que es un poco más fresco. ¿Sí? Podemos minimizar los efectos del calor radiante del sol pintando los techos de blanco y teniendo un sistema para poder humedecer estos techos durante las épocas de verano. Y debemos tener en cuenta mucho es controlar la humedad, ¿sí? Cuando hay mayor humedad en el galpón, la temperatura ambiental se va a sentir mucho más alta. Entonces, la humedad también va de la mano con la temperatura ambiental. Bueno, otro punto importante dentro del ambiente de los galpones es la humedad, ¿sí? Generalmente la humedad debe variar entre el 50 y el 60%.
Y la humedad del interior de los galpones está dada por la respiración de los animales, por la orina, por las heces, por los riesgos que pueden hacer los bebederos, ¿sí? Por acumulación de agua en los pisos defectuosos, o sea, cuando tienen huecos o hendiduras, y por exceso de agua durante el aseo, y que de pronto no dejen secar bien la instalación antes de poner la cama. Entonces, generalmente la humedad y la temperatura actúan conjuntamente, como les había dicho, ¿sí? ¿Qué pasa si hay mucha humedad dentro del galpón? Va a haber bastante desarrollo de microorganismos, sean bacterias, sean hongos, y tenemos muchas posibilidades de comprometer la salud de los animales, ¿sí? Entonces tenemos que tener muy en cuenta este parámetro, ya que podemos enfermar a los animales por no tener un cuidado adecuado de esta. Durante las primeras semanas de vida del pollito debemos tener en cuenta los niveles de humedad, porque si la humedad decae por debajo del 50%, el ambiente lo vamos a encontrar bastante seco y polvoriento. Entonces los pollitos pueden comenzar a deshidratarse y tendrán mayor disposición a sufrir problemas respiratorios. Entonces el rendimiento del pollo se verá afectado negativamente. Entonces debemos controlar bastante esto. Si está muy seco en la cama de pollo y se ve que no hay una adecuada humedad, lo que podemos hacer es esparcir con un splash un poquito de agua sobre la cama para ayudarle al pollito a que mantenga una adecuada niveles de humedad. Bueno, entonces lo que podemos hacer para tener una humedad dentro de los rangos óptimos es tener una buena ventilación del galpón, ya que la ventilación nos va a ayudar a secar un poco la cama, ¿sí? No poner más aves de las debidas por metro cuadrado. Ya sabemos que para climas cálidos podemos empezar de 6 a 8 pollos por metro cuadrado, ya que si tenemos demasiados pollos, pues van a haber exceso de orina, exceso de materia fecal, y eso nos puede ayudar a humedecer más la cama, ¿sí? Vamos a construir los galpones aislados el uno del otro. Vamos a establecer un buen programa también de la temperatura. Ya sabe que la temperatura va de la mano con la humedad. Y debemos proporcionar una buena cama absorbente y seca, y esta cama pues debe tener más o menos una densidad de 10 centímetros para que aguante el proceso del engorde del pollo.